cierto, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este encuentro, a compartir saberes, inquietudes, propuestas. Y es un honor, ciertamente, para un historiador viejo crack de esa historia, poder incorporarse de alguna manera a un proceso que está teñido por la juventud. Cuando uno mira este proceso actual, tan importante, tan prometedor, ¿no?, uno descubre varias cosas, ¿no?, comparativamente, mirando lo que ha sido antes nuestra historia constituyente. Lo primero es que este proceso, no cabe duda, a diferencia de otros, se hace improvisando cada paso, creando camino al andar, decía por ahí un cantante famoso, lo que le ha dado un grado enorme de espontaneidad, pero a la vez de improvisación, de creatividad en el camino. Podemos hacer un balance en este momento, y es lo que quiero hacer, ¿no?, de los vectores que están movilizándose en este momento y con qué nivel de poder y fuerza. Entonces podemos distinguir en este proceso actual constituyente, ¿verdad?, vectores que están actuando con déficit considerable. Y hacer ese balance, ¿no?, parece significativo, creo yo, por eso quiero hacerlo. Empecemos por la misma Convención Constitucional, que es un vector que ha ido cobrando cada vez más relevancia, más relevancia noticiosa inclusive, que otros vectores de este proceso. Como que se ha concentrado en este vector, en esta Convención Constitucional, como todas las posibilidades y todas las expectativas del resultado final del proceso que vivimos. Pero ¿qué pasa con esta convención? Y hay que decirlo claramente si uno lo mira desde la historia del largo plazo. Está trabajando con un déficit de soberanía, con un importante déficit de legitimidad. Podríamos decir 40-50% de déficit. Porque hay que reconocerlo que esta Convención Constitucional, perdón el lenguaje que voy a utilizar, es producto de una relación incestuosa entre el pueblo soberano y la clase política. O si ustedes quieren, entre el pueblo soberano y el derecho escrito, vale decir la Constitución del 80, del cual es dependiente, discípula y activista la clase política. ¿No? Ese déficit es el que está pesando dentro de la Convención Constitucional. Y eso explica por qué ha surgido este movimiento. Yo lo llamaría movimiento. ¿Claro? El movimiento por la soberanización de la Convención Constitucional. Proyecto, ¿cómo se llama? Distrito 156, está bien, es bonito, pero como que movimiento me gusta más. Un segundo déficit podemos hallarlo en el hecho de que la gran movilización popular, del cual estamos todos orgullosos, que no llega al 40%, sino al 80, 92, 93, 94%, si atendemos a su rechazo a la clase política, sin embargo tiene un déficit enorme, uno, de organización. No está organizada para actuar con soberanía como pueblo. Podríamos compararlo con otras coyunturas constituyentes, repito, no tengo tiempo, pero hay una, la de los años 1820, en que el pueblo actuó por sí mismo desde las comunas locales a través de los cabildos, y llegó a dictar la Constitución de 1828, que duró un año, menos de un año. Un golpe de Estado la liquidaron rápidamente la derecha. No es un problema menor, porque la gran fuerza que tenemos es la capacidad movilizadora de la ciudadanía, del pueblo ciudadano chileno. Lo demostró ¿cómo se llama? El segundo aniversario del 18 de octubre, hace poco. Una enorme movilización callejera de nuevo.
Eso está instalado, pero es movilización callejera, o sea, podríamos decir, es todavía una especie de epígono de lo que fue el movimiento de masas. Masas en la calle, marchando, gritando, saltando, brincando, el que nos salta es momio, ¿no? Y con eso estábamos felices, ¿no? Nos sentíamos realizados, nos íbamos para la casa, actué, ¿no? Pero nunca esas masas siquiera plantearon el cambio constitucional, todo lo contrario. En la época de Frei y de Allende, ¿no? Particularmente. Es un déficit importante que se ha ido también cubriendo, porque en el fondo es un déficit, ¿verdad?, de organización para que la soberanía del pueblo actúe directamente, protagónicamente, y no lo está haciendo. Ha habido un desarrollo muy significativo, yo trabajaba mucho en eso, y podríamos hasta medirlo, del conocimiento que teníamos de cómo debe actuar la soberanía popular, el lenguaje, la actividad, la forma organizativa, asociativa, de liberación, etc. Desde el año 2001, cuando esta generación salió con el mochilazo a la calle, ¿no es cierto?, cuando conceptos como legitimidad, soberanía, poder constituyente, etcétera, 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 no se conocían ni se manejaban, ni siquiera en movimiento social. Al momento actual, donde el grueso de los ciudadanos, las organizaciones sociales de base, hablan y quieren soberanía, ¿no?, pero no es suficiente, está claro que no es suficiente, hay un déficit. Tenemos otro déficit, claro, no tener tiempo de declararlos todos, pero un déficit importante en el manejo del lenguaje y los propósitos y las posibilidades adecuadas para redactar una constitución. Porque aquí hay un problema importante. Cuando uno examina las 7 comisiones, el nombre que le pusieron, y uno la examina, qué tipo de lenguaje, qué quieren, qué hay detrás de eso, a qué aluden, y si ustedes lo miran fríamente, los títulos de las comisiones, esos son lenguajes leguleyos. Son definiciones de principios, categorías semánticas, y muchas de ellas se traslapan entre sí. ¿Cómo se va a llegar a través de esas definiciones y esas orientaciones del debate a atrapar los problemas reales que se sienten allí dentro, en la memoria viva del pueblo? Y tenemos otros problemas aún, que hay actores sociales que han sido y han jugado roles importantísimos en nuestra historia constituyente, no digo constitucional, constituyente, que no están hoy día movilizados. Son vectores inmóviles, que ni siquiera se habla de ellos. Aquí no he escuchado yo, por ejemplo, ninguna referencia a esos actores. Y son 2. Uno, nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas. Justamente el silbido, dije, lo silbamos, lo insultamos, los odiamos, pero no lo estudiamos. Si hay una historia no escrita en Chile, es la historia del ejército. Tenemos una mitología doble. La heroica del 19 de septiembre y la maldita, de las masacres, de las torturas. Pero no tenemos una historia real, objetiva, para actuar sobre ella, sobre el ejército. Por ahí tratamos de crear con otras personas un grupo que comenzaron a estudiar este tema, incluso hemos sacado 2 libros, invitamos a varios intelectuales y académicos de importancia, conspicuos, para trabajar en este vacío que hay, ¿no? Se corrieron, esa es la palabra exacta. Uno, porque bueno, desde hace mucho tiempo tienen miedo a los milicos, y con justa razón, pero otros, porque estudiar los milicos no le da puntos para su carrera académica, y esa es la verdad. Pero necesitamos como pueblo, y pueblo soberano, definir qué diablos queremos acerca del ejército.
de las 4 coyunturas anteriores, perdón, de las 3 anteriores, 1, 2, 3, no, las 4 anteriores, perdón, 2 veces, 2 de ellas actuó a favor del pueblo, proclamando él mismo la necesidad que el pueblo expresara su voluntad soberana para dictar una nueva constitución. 2 veces. Las otras 2 veces nos masacraron. Y eso hay que estudiarlo. Y yo no escucho a nadie, no he escuchado casi por ninguna parte. ¿Qué vamos a hacer con el ejército? ¿Cuál es nuestra política? ¿Qué vamos a definir en la Constitución? Y el otro actor ausente o inmóvil, no menor, es exactamente la clase trabajadora. No hay ningún convencional sindicalista. No está presente la clase trabajadora tradicional en la convención. No está aquí presente tampoco. Yo sé que hay un movimiento. Que vean. Yo sé que hay un movimiento que se inició, que yo sepa por lo menos, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, SINTEC, que es su resumen, que se dieron cuenta de este vacío. Ya tuvieron 3 grandes asambleas en este sentido y están asociándose con trabajadores, los portuarios y otros más, para organizar, piensan ellos por el momento en el mes de noviembre, una asamblea constituyente sindical para... No la constitución política, porque la constitución que ustedes están redactando es el ordenamiento de las relaciones políticas entre el Estado y la sociedad. Lo que ellos quieren redactar a través de esta Asamblea Constituyente Sindical es el Código del Trabajo, que organice las relaciones sociales de producción. Sería una enorme oportunidad que en esta ocasión este sindicato y los otros que se están vinculando puedan redactar esta vez el Código del Trabajo por sí mismos. Y después de eso invitar a los empresarios, oiga, dialoguemos, por aquí está nuestra propuesta. Yo creo que si hacemos un balance general de nuestros vectores, yo he hecho nada más que aquí un pequeño análisis de los déficits que tenemos, ¿no? Faltaría el de las fortalezas, pues no tenemos tiempo, pues ya estamos. Entonces lo dejamos para otra oportunidad, porque más o menos todos sabemos dónde están nuestras fortalezas actuales, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por...